Vamos a la palabra del Señor. Libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan. Capítulo 5. San Juan, capítulo 5, tendremos la lectura de la palabra del Señor para el día de hoy. Queremos saludar a nuestro hermano Miguel Mella, quien está en medio nuestro. Que Dios le bendiga grandemente. Así también se ha ido incorporando nuestra hermana Gloria Solís, que está en medio nuestro también. Dios les bendiga grandemente. Mi Señor obre en sus vidas de acuerdo a la necesidad que traen, y como iglesia les decimos que el Señor, amén. Le damos lectura entonces a la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Versículo número 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no tenga venganza alguna cosa peor. Amén. Que no te venga alguna cosa peor. Versículo número 14, entonces, por favor, ¿le puede dar lectura a usted? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Danos esa gracia, descienda ese pan de lo alto, ese pan espiritual, Señor, que necesita nuestra alma para ser, Señor, alimentada. Señor, trae luz a nuestro caminar y bendícenos, Señor, el día de hoy. Oh Dios amado, llévate toda carga. Llévate, Señor, todo peso, Señor. Oh Dios amado, tus misericordias han sido renovadas en este día. Señor, que nos podamos tomar por esa misericordia, oh Dios eterno, y suplir, Señor, en usted, en su gracia, nuestra necesidad que hay en nuestro interior, Padre. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La gloria al Señor. La antigua ciudad de Jerusalén
en una de las murallas al norte había un lugar llamado la Puerta de las Ovejas. ¿Pero por qué tenía ese nombre? Porque es por ese lugar donde se introducían todas las ovejitas, todos aquellos animalitos que iban a ser purificados, limpiados, lavados, para luego ser sacrificados en el templo. Porque en el templo era aquel lugar donde se hacían los sacrificios, era en el lugar donde se levantaban las ofrendas a Dios. Y es ahí donde habían 5 pórticos, como dice y relata la palabra del Señor. Y en ese lugar 5 columnas, un lugar techado, y en medio de ello un estanque. El agua, no sabíamos, ni relata la palabra del Señor de dónde venía. Quizás había una fuente que hacía una vertiente, quizás fluía el agua de algún lugar y llegaba a ese estanque. La palabra del Señor no da detalles de ello, pero sí deja claro que había un lugar donde habían muchos que se venían a refugiar. ¿Y quiénes entraban a ese lugar? Bien relata la palabra del Señor que una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban y esperaban el movimiento del agua. Y créanme, estas personas tenían una condición física. Algunos eran ciegos, otros tenían problema de la audición, otros tenían problema en sus piernas, cojeaban, y otros estaban postrados en aquel lugar. Pero no era gente que tenía problema en su mente, la palabra no dice eso. Deja bien claro que eran ciegos, deja bien claro que eran paralíticos y deja bien claro que eran cojos y sordos. Era gente que no estaba dejando de aprender. Pero por las circunstancias y podríamos decir por la pobreza, por la falta de quizás de dinero, por la falta de médico. Recordemos que la medicina en ese tiempo era muy débil. Lo que había en cuanto a la medicina era muy poco. Entonces, cuando había un enfermo, y el estar enfermo, el tener una condición, el ser ciego, el ser sordo, el ser paralítico, el ser cojo, era también causa de menosprecio. La Biblia relata que hubo un hombre que estaba ciego y algunos preguntaron y dijeron: ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Por qué está en esta condición? Porque cada vez que había una situación de esta, una enfermedad, la ley y los que estaban alrededor decían: alguien tenía que haber pecado para que viniera esta maldición. Ahora la ley siempre decía: tú serás bendito ¿dónde? Si hicieres la palabra del Señor, si cumplieres mis mandamientos, lo que yo te he dicho a ti como pueblo, y punieras por obra mis estatutos, en el campo estarás bendito, en la ciudad estarás bendito, y todo lo que hiciere tu mano prosperará. Una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, todas aquellas personas que tenían una enfermedad, la ley y el hombre alrededor
los juzgaba. Por eso que encontramos a este hombre 38 años en este lugar. Y yo me pregunto, digo, ¿habría algún familiar? ¿No tendría algún amigo que lo podría ayudar? Porque era juzgado por su condición. Y aparte de ser juzgado, quedaba en soledad. Diferente es con aquellos hombres que cuando Jesús está enseñando y está predicando en una casa, al ver la necesidad de un hombre también paralítico, los amigos que tenía alrededor, ellos sacaron el techo y lo bajaron por el techo. Pero este hombre estaba en completa soledad, en completo abandono. Pero ahí apareció Jesucristo. Este hombre no tenía problemas de conocimiento, tenía problemas de identidad. Porque había sido tanto el menosprecio, tanto la soledad, que él ya decía, y él ya tenía una condición que vivía en aquel lugar. Su identidad ya era por 38 años incapaz de hacer nada por él. Si yo cada vez que voy al estanque llega otro primero, yo no soy capaz de hacer nada por mí. Y además estoy en completa soledad. Ese fue el diálogo que tuvo con Cristo, en completa soledad, porque no hay nadie a mi alrededor. Todos me han abandonado y me han dejado solo, que no hay nadie que me ayude. Para poder llegar al estanque en el primer momento. Ahora la palabra no relata si el estanque, el ángel movía el agua, porque es el relato bíblico. No dice que era una vez al día, no dice que era a las 3 de la mañana. La palabra dice que era de vez en cuando. Eso nos da un tiempo, una vez a la semana, no sé, de vez en cuando. No era algo de continuo, no era todos los días. Entonces había que estar pendiente. Y es probable que a lo mejor alguien llegó en un momento y quiso tener la intención de ayudar, pero se cansó de esperar. ¿Cuántos muchas veces se cansan de tender la mano a otro que está en necesidad? No, si yo te ayudo, pero un tiempo solamente. Y luego usted queda solo una vez más. Porque así es el actuar del hombre, así es el actuar de la mujer. El ser humano es así. Pero cuando aparece Cristo, la identidad de este hombre cambia. La vida de este hombre es transformada. Y ahora, en el diálogo que tiene con Cristo, cuando él dice: yo no tengo quien me meta a esta fuente, no tengo quien me meta al estanque, él no se da cuenta de lo que Cristo le dice, porque entra en explicaciones, empieza a dar explicaciones de su vida, empieza a dar detalles de lo que él está viviendo. Pero su oído en ese momento le falló, porque cuando Cristo se acercó a él y le dio acostado, supo que llevaba mucho tiempo, dice el relato bíblico. Y lo primero que le pregunta a Jesús, no le dice cuántos años tienes aquí, no le dice cuál es tu condición, no le dice si hay algún familiar alrededor, no le dice si hay alguien que lo puede ayudar. Él le dice: ¿quieres ser sano? Pero él estaba tan arraigado a su vida, tan acostumbrado a lo que estaba ahí,
Y quizás esta conversación no la había tenido una vez, sino que todos los que se acercaban ahí preguntando. Quizás muchos se acercaron a él y él daba la explicación una y otra vez, porque quizás era señalado por muchos. De ahí lleva 38 años en este lugar. 38 años que está aquí. Entonces, para él era la costumbre de que todos los que se acercaban, él contaba su historia, su decadencia, su problema. Pero no consideró él lo que Cristo le habló. Le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres restaurarte? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres fortalecerte? ¿Quieres volver a ponerte en pie y seguir adelante? Esas fueron las palabras que Cristo dijo. Porque cuando venía la sanidad, cuando vino la sanidad a él pudo hacer todas aquellas cosas que no lograba hacer. De hecho, el relato bíblico empieza y dice que Jesús vino a Jerusalén. Pero la causa que vino Jesús a Jerusalén era porque había una fiesta. Imagínense una fiesta sin alegría. Una fiesta sin gozo. A ver, ¿qué le llamamos fiesta nosotros? Cumpleaños, un cumpleaños, fuéramos una celebración. Sin pastel no es fiesta, dicen. ¿Cierto? Sin torta no hay fiesta, dicen. Es importante. Cuando hay fiesta hay alegría, hay gozo, hay celebración. Nos sentamos a la mesa, compartimos lo que Dios nos da. O sea poco, sea mucho, pero compartimos. Hay una alegría, hay gratitud, hay gozo. Hay cánticos. Nos reímos. Nos recordamos de aquellas cosas que han pasado en la antigüedad. Y traemos a memoria las cosas que vivimos en la niñez, que vivimos en la adolescencia, que hemos vivido en nuestros matrimonios y que hemos vivido a través de nuestra historia. Nos reímos porque hay una fiesta, es tiempo de celebrar, es tiempo de gozo, es tiempo de invitar a los amigos. Pero este varón llevaba 38 años sin celebrar, sin ser parte de esta fiesta que Jesús acercó. No tan solo tenía una condición física, no había gozo en el corazón. El interior de él no tan solo estaba dañado físicamente, sino que emocionalmente el alma adentro estaba angustiada, el alma adentro estaba oprimida, el alma adentro estaba en una cárcel. Entonces, bendito cuando llega Jesús. Jesús, conociendo, y en él se manifestaba el don de ciencia, por eso que conocía todo lo que estaba alrededor. Así como nos conoce a nosotros, así como nos ve a nosotros. ¿Cuántos vemos aquí el día de hoy? 100. Lo que estamos pensando en este mismo instante, Él lo conoce. Él lo discierne, Él conoce nuestra historia, Él conoce nuestra vida, Él conoce cómo hemos llegado, Él conoce cómo ha sido este año para nosotros, Él conoce nuestra historia en la casa, Él conoce nuestra historia en el trabajo, Él conoce el día de ayer, conoce el día de hoy, conoce el día de mañana. Así se presentó Jesús. Pero me llama la atención de este varón, como decía recientemente, se llena de explicaciones. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No lo había considerado lo que Jesús le dijo. No sé por qué no lo pudo entender. Cuando Jesús le habló y le dijo: ¿quieres ser sano? Y cuando viene el Señor a nuestra vida y te dice: ¿quieres que yo te levante?
Cuando el Señor viene a nuestra vida y quiere que yo te fortalezca. Y nosotros nos llenamos de muchas justificaciones. Muchas veces tenemos el mismo sentir que este varón. No escuchamos la voz de Dios. No escuchamos el Espíritu Santo que nos habla. No escuchamos bien el relato bíblico. Como Dios nos ha ido hablando tiempo tras tiempo. Y nos llenamos de excusas. Señor, que yo no puedo porque mira mi debilidad. Mira mis pensamientos, Señor. Señor, que tú no sabes mis anhelos cuáles son. Las luchas que yo tengo. Es que, Señor, tú no sabes que lo que yo estoy viendo. No, el Señor lo sabe. Dios conoce nuestra vida. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestro proceder. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro caminar. Él sabe lo que vamos a decidir mañana. Es por eso que es importante cuando nosotros le damos cabida a la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso que es muy importante cuando atendemos la voz de Dios. Porque Dios no vino y Cristo nos llega a nuestras vidas. El Evangelio nos llegó a nuestras vidas para mostrarnos nuestras debilidades, ni para condenarnos. Jesús mismo, Él abrió su labio y dijo: porque no ha enviado Dios a su Hijo, a su único Hijo, para condenar al mundo, sino ahora para que el mundo sea salvo por Él. El testimonio del amor de Dios, el testimonio de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Un hombre que no cometió pecado, un hombre santo, un hombre, como dice la palabra, que fue tentado en todo, pero no cometió falta. Era el que estaba preparado para ir allá a la cruz del Calvario. Cuando llega Cristo a nuestras vidas, llega la esperanza. Cuando llega Cristo a nuestras vidas, llega realmente la solución. Por eso que es importante que nosotros tomemos en consideración cuando Cristo nos habla por medio de la palabra. Si hay algo que nosotros debemos considerar y tomar en atención, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Si hay muchos que han tropezado, hay muchos que han caído. ¿Sabe por qué es? Porque han olvidado la palabra. Y cuando Dios les ha hablado, ¿qué hacen? Usted les pregunta, como por ejemplo, preguntemos hoy, ¿de qué se trató el sermón el domingo pasado? Que nos ayude el Señor, amén. ¿Se acuerda usted? A ver, ¿quién se acuerda del domingo pasado? ¿Qué es lo que predicó? Lo que se compartió aquí. Amén. Filipenses capítulo, versículo. Amén. Texto clave, el 6. Amén. Que el que comenzó en nosotros su obra, la va a perfeccionar. Entonces, usted cuando usted toma la palabra, ¿sabe lo que pasa? Usted empieza a vivir la palabra porque el Señor le habló. Entonces, el día de mañana, usted tiene que hacer sus actividades. Usted vuelve al trabajo, usted vuelve al colegio, usted vuelve a sus quehaceres. Pero está con la palabra del Señor que fue implantada en su corazón. Entonces, usted tiene que andar recitando la palabra. Esto es lo que me habló mi Señor. No sé cuántos en la semana dijeron: Señor, transfórmame, haz tu obra en mí, completa la obra que tú comenzaste. Este varón nos demuestra que muchas veces oímos, pero no ponemos atención. ¿Le ha pasado a usted? Que usted oye a alguien, le está conversando al lado, sí, usted está oyendo, pero no está poniendo atención y de pronto le dice, ¿qué? Pero si te lo expliqué tantas veces,
Si ya te lo dije tantas veces, pero ¿qué? No me estáis poniendo atención. ¿Le ha pasado a usted? A todos nos ha pasado. Ahí tenemos que decir un amén, pero rotundamente. ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuánto el Señor nos ha hablado aquí muchas veces? Hemos oído, pero no hemos puesto atención. Aquel que atiende la palabra del Señor y la pone por obra, ¿sabe qué sucede con él? Es bendecido. Ahora Jesús le dice y lo saca de toda su explicación, de toda su historia. Cuando este hombre está con toda la historia hablando de su quehacer, de su problema, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Porque quien estaba ahí era el que gobernaba aquel ángel. El que estaba ahí era el creador de todas las cosas. ¿Quién estaba ahí? Juan lo relata. La manifestación de la promesa de Dios. Dios lo prometió en el Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 15, que Él iba a mandar uno que iba a nacer de mujer. Y ese iba a derrotar a Satanás, el diablo. Cuando Cristo se levanta y Juan llega y habla, dice: este es el verbo, este es el principio y este es el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba ya en el principio, Él estaba ya en el Génesis. Era aquel que estaba parado ahí al frente de este paralítico para dar la orden, tal como lo hizo allá en el Génesis, que brotara la hierba, que nacieran ahí los árboles y dieran fruto. Era el mismo que estaba al frente de este paralítico para darle la orden por el poder de su palabra, para que se vuelva a levantar. Mi hermano, pueden haber muchas explicaciones de su historia y pueden haber sucedido muchas cosas en su pasado. Pueden haber sucedido muchas cosas en su interior. Usted puede haber fracasado muchas veces y usted tiene claro cuáles son todas sus debilidades. Pero aquí está el que te dice: levántate. Aquí está el que tiene la orden para decirte: yo te fortalezco. Quizás su impedimento no es físico, pero su impedimento quizás está aquí adentro. Y este hombre, ¿cómo fue sano? Fue sano de aquí adentro y luego físicamente se puso en pie. ¿Y por qué le digo yo que fue sano de aquí adentro? Porque el hombre podía haber esperado tanto tiempo caminar, tanto tiempo correr, tanto tiempo ir quizá donde sus familiares, pero él decidió ir a la casa, él decidió ir al templo, él decidió ir a agradecer, él decidió ir a hacer sacrificios quizás. Podía haber ido a otros lados, correr, haber ido a ver muchas cosas. Tanto tiempo. Tanto tiempo, mucho tiempo. Había un niño en una oportunidad. El niño estaba en la Teletón. No podía él caminar, se arrastraba por sus piernitas, le habían hecho un tratamiento y en el fémur le habían puesto una parte porque el hueso se le estaba apolillando, eso es lo que decía su madre, se le estaba volviendo
polvo. Y recuerdo que estábamos con un hermano y él me dijo, vamos a visitar a tal hermano, a preguntarle. Y fuimos. Esos son mis inicios como cristiano. Y llegamos a aquel lugar. Y a mí me dio tanta tristeza porque este niño se arrastraba por el suelo, 6 años de edad, y con un palito que cruzaba su pierna al otro lado, porque era el tratamiento que le habían dado. Y con el hermano dijimos, vamos a orar. Y oramos y clamamos al Señor, y me acuerdo que le pusimos las manos por la fe. Y nos fuimos a casa, nos fuimos al templo, eso fue en Santiago, nos fuimos al templo, al lugar donde nos congregábamos. No era un templo tan lindo como este. Y cuando íbamos en el camino nos sucedió algo. Hubo una alegría tan grande en mi corazón y en él también, un gozo tan grande. Y pasaron unos días. Y cuando vemos llegar al niño caminando al templo, y cuando vemos a su madre llegar, y ella me dice, hermano Isaac, me dice, no sabe lo que sucedió ese día cuando oraron por usted, por el niño. De pronto estaba en la pieza y el niño pegó un grito tan grande que yo pensé que se había caído. Cuando fui, el niño estaba de pie, empezó a caminar. ¿Y sabe lo que hizo este niño? Me acaba de recordar por el relato. Este niño quiso andar en bicicleta. Tuvo toda la noche andando en bicicleta, porque hace mucho tiempo quería andar en bicicleta. Porque cuando Dios llega a la vida de un hombre, cuando Cristo llega a la vida de un hombre, Él puede restaurar, Él puede sanar, Él puede transformar. Este varón podría haber ido a cualquier otro lugar, tal como este niño. Cuántos anhelos tenía, cuántos deseos tenía él. Pero se presentó en el templo. Y aquí Cristo se encontró con él. Y le dijo Jesús en el templo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mi hermano, la debilidad es una condición humana. ¿Cuántos creen que la debilidad es una condición humana? La debilidad nos pone un límite. Hasta aquí, no más. Eso es lo humano. Pero la palabra del Señor nos habla que ahora en nosotros hay una naturaleza diferente. La naturaleza del Espíritu. Porque los que han nacido del Espíritu, estos han sido libertados. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, no hay límite para un hombre espiritual, para una mujer espiritual. El cuerpo te dice que tú no puedes. Tu mente te dice que tienes debilidades. Cristo las conoce, pero Él quiere que te levantes en fe. Él quiere que te vuelvas a poner en pie. Él quiere que vuelvas a caminar. Él quiere que vuelvas a ver. Él quiere que vuelvas a escuchar. Él quiere que vuelvas a oír su voz. Las debilidades, ¿dónde están? ¿A la vista? ¿Dónde están las debilidades?
Nadie quiere que sepa sus debilidades, pero Cristo las conoce. Hoy físicamente no hay un estanque aquí. Si usted mira, no hay un agua corriendo por aquí, pero están los ríos del Espíritu Santo. Y es necesario, dice la palabra, que desde el interior, no por fuera, esto es interno, es por dentro. Es necesario que del interior vuelvan a correr los ríos de agua viva, los ríos del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere capacitarte. Si Él envió ese poder, envió el Espíritu Santo para capacitarte humanamente, eres incapaz, lleno de debilidades. Pero por medio de su presencia, todo Dios lo puede hacer y lo puede transformar. La pregunta es, ¿cuál ha sido la excusa durante todo este tiempo? Porque este hombre mostró su excusa. ¿Y cuál era? No tenía quien lo ayudara. ¿Cuál es su excusa? Una debilidad, falta de ánimo, falta de compromiso, falta de fe, falta de servicio, falta de devoción, falta de fidelidad a Dios, falta de mansedumbre, falta de templanza, falta de gozo, falta de paz. ¿Qué es lo que te limita a que no puedas ponerte en pie y seguir adelante mirando el blanco perfecto que es Cristo? Lo dijimos hace 2 domingos atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere sacarte de una ceguera espiritual. Dios no quiere que escuches, sino que oigas la voz, que pongas atención a la voz de Él. No tan solo que escuches que está habiendo una voz, sino que pongas la atención en la voz de Él. Dios nos pueda bendecir en esta tarde. El Señor pueda obrar de tal manera, así como lo hizo con este varón, el día de hoy, Él nos pueda transformar, Él nos pueda cambiar, Él nos pueda direccionar. Pregúntele a su hermano que está al lado, ¿qué es lo que te limita? Si hay algo que lo limita. Pastor, si yo quiero, usted sabe, no, el pastor no sabe cómo. Yo quiero venir a las Dorcas, pero yo quiero ser voluntario, pero yo quiero traer a mis niños al ensayo de coro, pero yo quiero venir al ensayo el día de lunes, pero siempre hay peros que cuando nosotros no los sacamos se convierten en verdaderas debilidades. ¿Cómo fue lo que le dijo Jehová a Josué? Capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, que no temas. ¿Por qué? Una promesa ahora.
Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor quiere ir contigo donde quiera que tú vayas, pero debes esforzarte. Saca tus debilidades, deja tus excusas al lado. El Señor te dice, levántate por medio de su palabra, vuelve a ponerte en pie, vuelve a mirarme a mí sobre todas las cosas. Porque hay un lugar donde usted tiene que llegar. Su meta no está aquí. ¿Dónde está su meta? Voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. No deje que su debilidad lo deje aquí. No permita que su debilidad lo deje en el camino. Atienda la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. Póngase en pie. Crea la palabra. Póngala en práctica. ¿Y qué va a suceder? Su entorno, su vida va a ser transformada. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás vendrá? ¿Sabe usted lo que significa el reino? Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir el reino. ¿Pero qué es el reino? El reino primero tiene un rey. En un reino hay leyes. En un reino hay orden. Cuando yo digo, y dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, que mi vida debe estar gobernada por Cristo. Y ahí se va a cumplir lo demás. Algunos quieren que se cumplan las demás cosas. Quieren sanidad, quieren milagros, quieren abundancia, pero no quieren obediencia, sometimiento a este Rey de Reyes que vive y reina para siempre. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por su palabra. No sé cuántos años, Señor, pero aquí están todos tus hijos. Y en el hogar están todos aquellos que se han quedado por alguna situación. Señor amado, hay debilidades. Hay situaciones, Señor. Pero tu palabra es clara el día de hoy. A veces, Señor, escuchamos pero no ponemos atención. Y tu palabra, Señor, es el pan de vida. Tu palabra es el agua, Señor, que sacia, Señor, la sed de nuestra alma. Permítenos, Señor, el día de hoy, mi Señor amado, que toda debilidad quede sujeta, Señor, a la voz de tu palabra y nos pongamos en pie y podamos avanzar, porque hay un lugar donde tenemos que llegar. Se llama el reino de los cielos, Señor. Permítenos vivir sometidos a ti y que nuestra vida esté gobernada, Señor, en totalidad, de tal manera que todo lo que hagamos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a realizar el día de mañana y en el tiempo que usted nos dé vida, honre tu nombre y exalta el nombre de este Rey que vive y reina para siempre. Señor,
La orden es clara: a levantarse, a tomar el lecho, Señor, y a caminar, Señor, y seguir adelante. Y luego, Señor, así como este varón llegó al templo, así hemos llegado nosotros también. Y tu palabra nos recuerda, Señor, que hemos sido sanados, porque un día, como cantábamos, estábamos en el camino. De ahí nos tomó usted, Señor. Te debemos mucho, Señor. Oh Dios amado, pero no debemos volver atrás. No volver a pecar, Señor, para que no nos venga nada peor, mi Dios eterno. Bendícenos, Señor, en este momento. Derrama de tu gloria. Fortalece al débil, Señor. Abre los ojos, Señor, a los que han cerrado tus ojos espiritualmente, sean abiertos en este momento. Señor, a los que tienen su boca muda y no alaban tu nombre, en este momento, Señor, su boca sea abierta, mi Dios, en alabanza, en adoración, en exaltación a tu santo nombre, Señor amado, y podamos tomar esta tu verdad y aplicarla a nuestras vidas, Señor, para que haya gozo, contentamiento, Señor, y podamos ser restaurados para tu gloria. Lo rogamos, lo pedimos y agradecemos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?